Aunque el uso más extendido de la turbina de gas es el de motor de propulsión de aeronaves, la segunda aplicación es como motor de accionamiento industrial. Destaca su aplicación en la generación de energía eléctrica, el transporte marítimo o estaciones de bombeo de gas natural, entre otras. En esta práctica se va a estudiar el funcionamiento de una turbina de gas instalada en una planta de producción de electricidad. Tanto la instalación como la turbina se han simplificado para que puedan estudiarse con la profundidad que se pretende en la asignatura. El objetivo de esta práctica es establecer los principales parámetros de diseño del cuerpo de una turbina de gas axial, que son el número de escalonamientos necesarios para recuperar la máxima cantidad de energía contenida en los gases de combustión y el tamaño de los álabes del rotor de la turbina bajo ciertas limitaciones. La resolución de la práctica se va a hacer de forma progresiva. En la primera parte se va a analizar el funcionamiento de una turbina de gas como componente de un ciclo de potencia. Entre otros resultados, se pretende establecer el salto de entalpías de la turbina. En la segunda parte de la práctica, plantearemos cuántos escalonamientos ha de estar construida la turbina para acoger dicho salto. Asimismo, se van a determinar las variaciones de entalpía reales e isentrópicas del fluido en cada uno de los escalonamientos. En la tercera parte se analizará cómo evolucionan las propiedades termodinámicas del fluido conforme éste se expande en la turbina. Así podrán establecerse los tamaños del primer y último rotor necesarios para que la máquina acoja el aumento del volumen específico resultante de la expansión de los gases. El estudiante resolverá el problema con la ayuda de este vídeo y del guión disponible en PDF, siguiendo el orden que se plantea, ya que para abordar cada etapa se necesitan los resultados de la anterior. Después de resolver cada parte, se completará el Moodle introduciendo los resultados obtenidos en el cuestionario correspondiente o subiendo un PDF. Cada estudiante trabajará con un conjunto de datos específico que encontrará dentro del primer cuestionario, y para que no haya arrastre de errores se le darán los valores correctos con los que realizar los cálculos en la siguiente etapa. Como la práctica es evaluable, los cuestionarios son de un único intento. No obstante, mientras no se pulse enviar todo y terminar, se puede seguir trabajando en el cuestionario. Abrirlo para ver los datos de entrada, meter resultados parciales, cambiar resultados, etc. Moodle guarda todo y la entrega no es definitiva hasta que no se pulsa enviar todo y terminar. Todas las actividades deberán de haber sido completadas antes de la fecha límite prevista para la práctica, que es el 24 de mayo. No hay límite de tiempo para resolver cada parte, pero no se podrá pasar a la siguiente hasta que no se haya completado la actividad anterior. Cada actividad será evaluada independientemente, con el único criterio de que los resultados numéricos introducidos en los cuestionarios y la explicación a las preguntas de la última tarea propuesta sean correctos. Los pesos de cada actividad sobre la calificación final de la práctica y el procedimiento resumido pueden consultarse en el anexo del guión. Como se ha dicho, la turbina estudio forma parte de un motor turbina de gas utilizado para la generación de energía eléctrica. La imagen que aparece en la parte superior de esta diapositiva es una turbina de gas del fabricante General Electric. Como puede verse, un motor turbina de gas está formado por un compresor, una cámara de combustión y una turbina de gas. Las dos máquinas se encuentran montadas sobre el mismo eje, de manera que el compresor es accionado gracias a parte del trabajo técnico que se produce en la turbina. Las turbinas de gas están diseñadas de forma que aún queda trabajo útil en el eje o en el chorro. El diagrama de la parte inferior esquematiza los equipos. Aquí hay un enlace a un vídeo explicativo del funcionamiento de una turbina de gas que os aconsejo que veáis. Se puede resumir lo que ocurre en la turbina de gas de la siguiente manera. El aire de combustión entra al compresor, donde se comprime hasta la presión definida por la relación de compresión. A la salida del compresor, el aire a presión se dirige a una cámara donde reacciona con un combustible, produciéndose gases de combustión.
a alta presión y alta temperatura. La elevada entalpía de estos gases se transforma en trabajo en el eje de la turbina de gas como resultado de su expansión. Puesto que los gases descargan directamente a la atmósfera, esta sucesión de procesos puede analizarse a través de un ciclo abierto de Brayton. En este ciclo teórico, la sustancia que se ve sometida a los distintos procesos es aire. Como se recordará de la asignatura Termodinámica técnica y Fundamentos de transmisión de calor, el ciclo Brayton ideal está formado por dos procesos isentrópicos y dos procesos isobaros, representados en los diagramas HS y PV de la imagen. Se han enumerado los estados del ciclo de la misma forma que los puntos a la entrada y a la salida de cada uno de los componentes de la turbina de gas. El proceso 0,1 es un proceso de compresión isentrópica. Y representaría el proceso que tiene lugar en el compresor. El proceso 1,2 es un proceso de aporte de calor a presión constante. Simularía la combustión del combustible en la cámara. El aporte de calor al ciclo es igual a la cantidad de combustible que se introduce a la cámara de combustión multiplicado por su poder calorífico. Finalmente, el proceso 2,3 es un proceso de expansión isentrópica y representaría lo que sucede en la turbina de gas. El trabajo neto del ciclo es la diferencia entre el trabajo producido en la turbina y el consumido en el compresor. Recordemos que en el estudio de un ciclo de trabajo, el trabajo que se obtiene es trabajo específico, esto es, por kilogramo de sustancia que recorre el ciclo. Sin embargo, en el ciclo real de una turbina de gas, el ciclo real difiere del ciclo ideal como se representa en este trazo rojo que se puede ver en esta diapositiva con los estados ahora numerados con comillas. En un ciclo real, el compresor y la turbina funcionan en condiciones aproximadamente adiabáticas, pero los procesos de expansión y de compresión que sufre el fluido no son reversibles. El comportamiento de estas máquinas está entonces definido a partir de sus rendimientos isentrópicos. Como es sabido, el rendimiento isentrópico es la relación entre el trabajo real realizado por el dispositivo y el trabajo del dispositivo cuando se opera en condiciones isentrópicas. Aquí se pueden ver las expresiones específicas para el rendimiento isentrópico del compresor y de la turbina. Por otro lado, el proceso de aporte de calor no tiene lugar a presión constante, ya que hay una pérdida en la cámara de combustión. El rendimiento de la cámara de combustión incorpora además el efecto del comportamiento de este equipo en el trabajo neto del motor. En esta primera parte, el estudiante debe de analizar el funcionamiento de una turbina de gas perteneciente a una instalación de generación de electricidad. Aunque en las instalaciones reales, como la que se va a estudiar, se incorporan modificaciones para la mejora del rendimiento y para la producción de potencia, se va a suponer que la turbina de gas funciona según el ciclo Brayton con aire como gas ideal. Los datos básicos del motor, que van a ser la información de partida para estimar principalmente el gasto isentrópico en la turbina, son los que aparecen indicados en esta figura. Relación de compresión en el compresor, rendimiento isentrópico en el compresor, rendimiento isentrópico de la turbina, potencia neta del ciclo, rendimiento mecánico del ciclo, temperatura del gas a la entrada de la turbina, pérdida de presión de los gases de combustión en la cámara de combustión, y para todos los casos se contemplará que el combustible consumido es gas natural de Argelia con un PCI de 39,9 megajulios por kilogramo y que las condiciones ambiente son 20 grados de temperatura y 1 bar de presión. Asimismo, se considerará en todos los casos que el rendimiento de la cámara de combustión es del 100%.
partir de los datos anteriores y con los conocimientos ya adquiridos en la asignatura de termodinámica técnica, se pide calcular el estado termodinámico del fluido a la entrada y a la salida de cada componente, suponiendo que la turbina de gas funciona según este ciclo Brayton con aire como gas ideal. Calcular el estado a la salida de la turbina si la expansión fuera isentrópica. Calcular el trabajo neto del ciclo. Calcular el salto isentrópico específico total en la turbina, como la diferencia entre la entalpía a la entrada de la turbina y la entalpía a la salida si el proceso de expansión fuera isentrópico. Una vez estimado el trabajo específico del ciclo teórico, se puede calcular el caudal másico de aire que recorre el ciclo a partir del rendimiento mecánico y de la potencia neta del ciclo proporcionada. Se pide también calcular el flujo másico de combustible y el flujo total de gases de combustión en kilos por segundo. Para esto será de utilidad la expresión del rendimiento de la cámara de combustión bajo, como hemos dicho, la suposición de que es del 100%. Estos resultados serán el punto de partida para los siguientes apartados. Se pide que el estudiante rellene el cuestionario de Moodle y lo envíe. Tras el envío, se hará visible la información necesaria para la resolución de la segunda parte de la práctica. Aunque en esta instalación existen dos turbomáquinas, el compresor y la turbina de gas, solo se va a realizar el diseño del cuerpo de la turbina de gas. Por este diseño se entiende definir el número de escalonamientos necesarios para acoger el salto de entalpías en la turbina, así como sus dimensiones. Se va a diseñar una turbina de gas axial, de escalonamientos con grado de reacción 0,5 y álabes del rotor montados sobre tambor. El estator presenta un coeficiente de fricción, que es K sub F igual a 0,95, y el diseño es tal que la velocidad del fluido a la entrada al rotor forma un ángulo de 17 grados respecto a la dirección periférica. El procedimiento que se describe a continuación es una adaptación del cálculo del coeficiente óptimo de velocidad periférica en los escalonamientos de reacción, recogido en el capítulo 8 del libro de Claudio Matáis titulado Turbomáquinas térmicas. A partir del salto isentrópico de la turbina, calculado en la etapa anterior, se determina la velocidad isentrópica C sub S. Se recuerda que la velocidad isentrópica es la velocidad que tendría el fluido a la salida de la turbina si la expansión en ella se produjera isentrópicamente y sin obtención de trabajo, es decir, como si fuera una tobera isentrópica. A partir de la velocidad isentrópica, el coeficiente de fricción, K sub F, y el ángulo, que forma la velocidad del fluido a la salida del estator, se calcula la velocidad periférica óptima de los álabes del rotor con la expresión que aparece en la diapositiva. Esta velocidad periférica óptima, UOPT, sería la velocidad de giro del rotor a la altura media de los álabes para poder recoger toda la energía de los gases con el máximo rendimiento y en un único escalonamiento. En otras palabras, es la velocidad periférica de máximo rendimiento de un único escalonamiento de reacción. Sin embargo, la velocidad de giro del rotor no puede ser cualquier valor por consideraciones constructivas. Para una turbina en la que los álabes del rotor están montados sobre un tambor macizo como la que nos ocupa, un valor aceptado de velocidad periférica máxima es de 260 metros por segundo. Se comprobará que la velocidad periférica óptima, UOPT, supera con creces este valor admitido de velocidad máxima. Por ello, y como es habitual, se hace necesario dividir la expansión que tiene lugar en la turbina en varias etapas, de forma que la velocidad de giro del rotor no supere estos límites constructivos. Según el procedimiento propuesto por Matáis, el número de escalonamientos Z es igual
al valor entero más cercano al resultante de aplicar la expresión que se ve en la diapositiva. Un apunte. El valor entero más cercano a 3.27 es 3, el valor entero más cercano a 3.84 es 4 y el valor entero más cercano a 3.5 es 4. El estudiante calculará así el número de escalonamientos necesarios para coger todo el salto en la turbina. El siguiente parámetro de diseño del cuerpo de la turbina es el tamaño de los rotores de sus escalonamientos. Para ello se hace preciso conocer cómo cambia el volumen específico del fluido conforme se expande en la turbina. El volumen específico depende de los valores de presión y temperatura del fluido y estos, a su vez, de los procesos de expansión que tienen lugar en cada uno de los escalonamientos. Por eso, a continuación, se van a estimar los saltos de entalpía que tienen lugar en cada etapa de expansión. En el diagrama HS de esta figura se representan los diferentes saltos entálpicos en el escalonamiento de una turbina, que son el salto isentrópico, el salto periférico o útil y el salto interno. El salto entálpico del proceso experimentado por el fluido al circular por los conductos fijos y móviles, el llamado salto periférico, es menor que si el proceso fuera adiabático irreversible, es decir, isentrópico. La diferencia entre ambos es resultado de pérdidas como las debidas al rozamiento del fluido con las superficies de la tobera o con las superficies de la corona fija y también con las superficies de los álabes o corona móvil, así como las pérdidas de energía que son consecuencia de la velocidad con la que el fluido sale del escalonamiento. El rendimiento periférico del escalonamiento es, pues, la fracción del salto ideal que se transforma en útil en un escalonamiento. El salto periférico es igual al trabajo determinado por la ecuación de Euler. No obstante, este trabajo no se aprovecha en su totalidad, ya que las pérdidas de flujo entre uno y otro escalonamiento, a esas pérdidas se une el hecho de que el rozamiento del disco produce un aumento de la entalpía del fluido, reduciendo su salto entálpico útil. Se define entonces el rendimiento interno del escalonamiento como la relación entre el salto interno o real y el isentrópico o ideal en cada escalonamiento. Se va a suponer, sin incurrir en mucho error, que el salto isentrópico de la turbina se reparte por igual entre todos sus escalonamientos y dado que se conoce este delta de HS y el número de escalonamientos, se puede calcular fácilmente el salto isentrópico en cada escalonamiento. A continuación se presenta el procedimiento a seguir para estimar el salto isentrópico periférico y el interno. Como puede verse en esta figura, el rendimiento periférico máximo de un escalonamiento de reacción como el de la turbina estudio puede calcularse a partir de dicha expresión. Se puede comprobar entonces en esta figura que existe un valor de U partido por C1, un valor de la relación cinemática, que hace que el rendimiento máximo en el caso de un escalonamiento de reacción es coseno al cuadrado de phi. Es decir, el rendimiento periférico máximo solo depende del diseño de los álabes del estator y puede calcularse como se ve en la diapositiva. A partir del valor así calculado, podrá estimarse el salto periférico a partir del salto isentrópico. Una turbina, una turbomáquina con varios escalonamientos, se diseña y construye para que todas sus etapas tengan el mismo rendimiento interno. Sin embargo, el rendimiento total de la máquina difiere del de sus etapas individuales debido a mecanismos termodinámicos inherentes. El rendimiento interno de los escalonamientos está relacionado con el rendimiento isentrópico de la turbina mediante un factor de recalentamiento que llamaremos R. Este factor de recalentamiento se puede calcular a partir de la siguiente fórmula, donde Z es el número entero de escalonamientos
el rendimiento isentrópico de la turbina, T2 es la temperatura de los gases a la entrada de la turbina, T3 es la temperatura de los gases a la salida de la turbina y T3S es la temperatura de salida isentrópica de los gases. En esta expresión, todas las temperaturas son absolutas, es decir, deben de introducirse en grados Kelvin. Así, siguiendo el procedimiento descrito, se pide calcular el salto de entalpías isentrópico en un escalonamiento, el salto de entalpías periférico en un escalonamiento en condiciones de máximo rendimiento, el factor de recalentamiento de la turbina, el rendimiento interno de los escalonamientos y el salto de entalpías interno en un escalonamiento. Estos resultados serán el punto de partida para estimar los estados termodinámicos del fluido a la entrada y a la salida de cada escalonamiento. Se pide que el estudiante rellene el cuestionario de Moodle y lo envíe. Tras el envío, se hará visible la información necesaria para la resolución de la tercera parte de la práctica. El objetivo último de esta tercera parte es calcular el tamaño de los rotores, en concreto del primer y el último de los escalonamientos. Este será el segundo de los parámetros de diseño que se establece en esta práctica. En una máquina de flujo ha de cumplirse la ecuación de continuidad, por lo que la variación de volumen específico que sufre el fluido debe de ser correspondida por un aumento del área de paso. Se necesita entonces calcular cuál es el volumen específico del fluido en cada escalonamiento. Para ello se va a analizar cómo varía la presión y la temperatura del fluido a lo largo de la máquina. Aunque el fluido que se expanden son gases de combustión, para que el cálculo sea más rápido se va a suponer que es aire, comportándose como gas ideal. De esta manera se pueden utilizar las tablas de propiedades ideales del aire. También se va a considerar que las velocidades de entrada y salida a los escalonamientos son aproximadamente nulas. Dado que se conoce el salto de entalpías real e ideal o isentrópico para cada escalonamiento, se va a proceder a calcular las propiedades termodinámicas del fluido a la salida de cada uno de los escalonamientos según el procedimiento que paso a describir. Las propiedades termodinámicas del fluido a la entrada de cada escalonamiento son conocidas. Para el primer escalonamiento de esta turbina son exactamente las propiedades a la entrada de la turbina, el punto 2 del ciclo que se ha calculado en la primera parte. A efectos de esta presentación, llamaremos genéricamente punto I al estado a la salida de un escalonamiento y punto I-1 al de la entrada. A la salida de cada escalonamiento, la entalpía del fluido se habrá reducido en una cantidad igual al valor del salto interno. Y utilizando las tablas de propiedades, se puede conocer entonces la temperatura a la salida de cada escalonamiento. Si la expansión hubiera sido ideal, la entalpía del fluido se habría reducido en una cantidad igual al valor del salto isentrópico. La presión alcanzada por el fluido a la salida del escalonamiento, PI, será la misma que la obtenida si el proceso hubiera sido isentrópico, es decir, será la presión del fluido con una entalpía HSI y una entropía igual a la del fluido a la entrada SI-1. Conocidas la entalpía y la presión del fluido a la salida del escalonamiento, se puede determinar la entropía del fluido a la salida del mismo. De esta forma, ya se han estimado las propiedades termodinámicas del fluido a la salida del escalonamiento, P sub I, T sub I, H sub I y S sub I, que serán las propiedades del fluido a la entrada del siguiente. El volumen específico del fluido a la salida de cada escalonamiento, VI, se puede calcular a partir de la ley de los gases ideales para el aire. Este proceso se ha de realizar reiterativamente para calcular los estados termodinámicos del fluido a la entrada y a la salida de todos y cada uno de los Z escalonamientos que hemos determinado.
La resolución de esta parte se puede hacer con tablas, con herramientas como el Thermograph o con el ES. La elección se deja para el estudiante. Se pide también que se representen los estados termodinámicos del fluido en un diagrama HS. En este mismo diagrama se incluirá también el salto de entalpía real en toda la turbina y el salto de entalpía isentrópico. Por último, se va a calcular el tamaño del primer y último rotor. Para ello se retoma la ecuación de continuidad que se aplicará a estos dos escalonamientos, teniendo en cuenta que el volumen específico se tomará como el valor promedio a la entrada y a la salida de cada escalonamiento. La velocidad es la componente de la velocidad del fluido a la entrada del rotor en la dirección axial y puede estimarse conociendo el ángulo y el salto de entalpías en el escalonamiento. La sección transversal se calcula aplicando el factor de obstrucción. Se conoce que este factor de obstrucción es de 0,93 y que la relación diámetro-altura en el primer rotor es de 15 y de 4 en el último rotor. Una vez estimadas todas las variables de la ecuación de continuidad y las relaciones diámetro-altura, se determinará el diámetro medio y la altura de los álabes del primero y del último rotor del cuerpo de la turbina. Se pide que el estudiante rellene el cuestionario de Moodle y lo envíe. Para finalizar la práctica, se subirá también a una tarea un PDF que contenga una tabla donde se recojan los estados termodinámicos del fluido a la entrada y a la salida de cada uno de los escalonamientos, el diagrama HS con la representación de los procesos de expansión en cada escalonamiento, el salto de entalpía real en la turbina y el salto de entalpía isentrópico. Y finalmente, la respuesta razonada a estas preguntas. ¿Por qué el rendimiento de la turbina es mayor que el de sus escalonamientos? ¿A qué se debe la desviación de las propiedades termodinámicas a la salida del último escalonamiento de la turbina respecto a las del punto 3 del ciclo de turbina de gas? Y hasta aquí el vídeo explicativo de la práctica 4. A vuestra disposición en el Moodle se encuentra un guión con una versión esquematizada de lo que aquí se dice.